Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos sobre la fuerza que experimenta una partícula cargada eléctricamente que se encuentra en movimiento y que entra en un campo magnético. Bienvenidos. Comenzaremos por decir que una partícula cargada eléctricamente que se mueve en un campo magnético experimenta una fuerza y ésta se calcula mediante el producto vectorial de los vectores velocidad y campo magnético. Aquí puede parecer un juego de palabras el mencionar producto vectorial de dos vectores. Sin embargo, existe también el producto escalar de vectores y obviamente son procedimientos diferentes. En cuanto al producto vectorial de dos vectores, este nos arroja como resultado un tercer vector, que para el caso específico que estamos tratando, el tercer vector será la fuerza magnética o la fuerza que experimenta la partícula cargada que entra en el campo. Y obviamente tendrá tres características, que son la magnitud o módulo, la dirección y el sentido. La magnitud o módulo se puede calcular multiplicando la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo comprendido. Entiéndase por ángulo comprendido el ángulo que forman la trayectoria de la partícula y el campo magnético o la trayectoria del campo magnético. En cuanto a la dirección, diremos que esta es perpendicular al plano que forman los vectores velocidad y campo magnético. El sentido lo podemos obtener utilizando o apelando a la regla del tornillo o de la mano derecha. ¿En qué consiste? Pues consiste en que si tenemos dos vectores, uno que se llama velocidad y otro que se llama campo magnético, entonces movemos el vector velocidad hacia el vector campo magnético, parecido a unas manecillas de reloj. Si fueran estas, entonces movemos este vector hacia el otro, y si eso representara a que le estamos dando vueltas a un tornillo, en este caso o en el caso de esta representación, el tornillo avanzaría hacia arriba. Entonces la dirección es vertical. ¿Por qué? Porque el plano es horizontal y el sentido sería hacia arriba. Este sería el vector fuerza resultante de multiplicar estos dos vectores, el vector velocidad y el vector campo. En cuanto a la mano derecha, es igual, se pone la mano derecha en el origen, iniciando en el origen y apuntando en el sentido del vector velocidad, o se pone en el vértice, de ambos vectores, apuntando en el sentido del vector velocidad y con la palma de la mano hacia el vector campo magnético, de manera que al cerrar los dedos pudiéramos mover el vector velocidad hacia el campo magnético y el dedo pulgar nos indica el sentido de el nuevo vector, que sería el de la fuerza magnética. Si la carga es positiva, la fuerza llevará el sentido que indicamos. Si la carga fuera negativa, entonces la fuerza llevaría el sentido contrario a como hemos indicado en estas imágenes.
Para aplicar los conceptos que acabamos de ver, pasamos a un ejercicio. Este nos dice que existe un protón que se mueve con una rapidez de 8 por 10 a la 6 metros por segundo a lo largo del eje X. Entra en una región donde existe un campo magnético de 2.5 teslas de magnitud, dirigido de forma que hace un ángulo de 60 grados con el eje X y está en el plano XY. Se nos pide calcular la fuerza magnética y la aceleración inicial del protón. Pues para empezar, trazamos nuestros ejes, luego dibujamos los vectores. Primero representamos aquí el protón y su trayectoria con este vector, luego el vector campo magnético, que nos dice que forma un ángulo de 60 grados con el eje X. Entonces ya tenemos nuestros dos vectores y el ángulo comprendido. Procedemos ahora a aplicar la fórmula. Sustituimos valores. No nos dan la carga de la partícula, sin embargo, pues nos dice que es un protón. Y la carga de un protón sabemos que es la carga elemental. Es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Tenemos la velocidad de desplazamiento de ese protón o de la carga, el campo magnético y el seno del ángulo entre ambos. Hacemos las operaciones y la fuerza magnética nos resulta de 2.77 piconewtons. Nos resta determinar la dirección, que sabemos que es perpendicular al plano, y si estos dos vectores se encuentran en el plano XY, entonces la fuerza tendría que ir sobre el plano Z. Ahora nos resta solamente determinar el sentido, y si aplicamos la regla de la mano derecha, sabremos que este nuevo vector está indicando correctamente el sentido de la fuerza. Entonces la fuerza irá sobre el eje X, el eje Z positivo. Como nos pide también calcular la aceleración inicial del protón, pues aplicamos la fórmula de fuerza, que es igual a masa por aceleración, de donde despejamos la aceleración y esta es igual a la fuerza sobre la masa. Sustituimos los valores, tenemos la fuerza y la masa tampoco nos la dan, pero nuevamente sabemos que se trata de un protón y sabemos que la masa del protón es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Igual, si no saben el dato, pueden consultar en internet y rápidamente lo obtienen. Y bueno, al hacer las operaciones nos resulta que la aceleración es de 1.66 por 10 a la 15 metros sobre segundo cuadrado, o 1.66 peta metros sobre segundo cuadrado. Hasta aquí es todo, muchas gracias, ha sido un placer.